Hoy. Es menester entender, hermanos, que la palabra del Señor, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo fueron los que escribieron la palabra del Señor, y eso hay que entenderlo. Entender primero eso, y los que estamos llamados, estamos separados del Señor para llevar la bendita palabra del Señor, de Dios. eh, Estamos dispuestos día tras día, sin miedo, valientes. Como dice la palabra del Señor, esfuérzate, sé valiente, que Él va a estar con nosotros todos los días. Incluso Mateo 28 dice que hasta el fin del mundo. Y le puso un sello que quiere decir amén. Así sea, quiere decir esto. Entonces el día de hoy, hermanos, gracias a Dios por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas para compartirles nuevamente. Quizás sea la última vez que lo hagamos. Dios lo bendiga, Luis. Quizás sea la última vez que lo hagamos, no sabemos. Cada día se ponen más difíciles las cosas en el mundo, y lo vamos a tratar con ayuda del Espíritu Santo, llevar este mensaje para que quede en sus mentes, en sus corazones. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Quiero darle las gracias también a todos y cada uno de vosotros. Gracias por haber sacado un poco de su valioso tiempo esta semana para enviarme esos mensajes tan hermosos de cumpleaños. Gracias a esos hermosos deseos también. Muchas gracias por las bendiciones también que me han enviado. De verdad que significan mucho para mí. Más en estos momentos que estamos pasando por diversas tribulaciones, podríamos decir. Los problemas los tenemos constantemente, todo el mundo tenemos problemas, y pues yo no soy la excepción. Simple y llanamente de que pues tengo la tranquilidad de que el Señor tiene todo bajo control. Yo solamente tengo que perseverar, tener paciencia de todo lo que está sucediendo, muchos problemas, incluso de salud, pero aquí vamos, seguimos adelante. Así el enemigo, quiera entorpecer nuestro trabajo, pero seguimos adelante, hermanos. Nuevamente, Dios les bendiga, un abrazo para todos y cada uno de vosotros. Nuevamente la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, la palabra del Señor escrita está, y la vamos a leer en honor del Padre, en honor del Hijo y en honor del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué palabra más hermosa, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre santo, perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor,
nuestros errores, nuestras desavenencias, Padre Celestial, nuestra injusticia, Padre. Perdónanos, oh Dios, porque te hemos dado la espalda, oh Padre Santo, a un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre Celestial. Y aún así, Señor, muchos negamos en nuestra mente y en nuestro corazón tu existencia majestuosa, Padre. Este día, Padre Santo, te pido, Señor, que honras a tu siervo, Señor, para que fluyan palabras por mi boca, palabras, Señor, que vengan de ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y que ese mensaje quede en la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros, en este momento que tanto te necesitamos, Señor, que clamamos a ti, Abba Padre, para que vengas pronto, Señor, y acabes con tanta injusticia, Padre Santo, que hay en el mundo, Señor. Te pido, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que son pobres de espíritu, Señor, por aquellos, Señor, que necesitan de ti, porque están enfermos, porque necesitan trabajo, Señor, porque están buscando nuevos horizontes, cruzando fronteras, Padre Santo, arriesgando sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo, o aquellas personas que no tienen nada que comer, Señor. Te pedimos por todos los matrimonios, Padre. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de nosotros, especialmente por tu pueblo santo Israel. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga nuevamente. De verdad que es hermoso tenerlos aquí. Nelly, Dios te bendiga nuevamente. Gracias a todos los que se van a conectar el día de hoy, a todos los que van a escuchar la bendita palabra del Señor en el transcurso de la semana. Hermano, como siempre, es difícil entender la palabra del Señor. Hay cosas de verdad, como siempre lo decimos, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo y quizás tú también. Pero yo, en lo personal, las acepto por fe. Y con esa misma fe, hermano, yo no me voy a cansar, hermano, no me voy a cansar, porque al igual que esos 10 leprosos que curó mi Señor Jesucristo, solamente regresó uno a darle honra, el poder y la gloria al que se la merece, a mi Señor Jesucristo. Yo soy ese leproso que volvió allá, sé tú ese leproso que vuelve a los pies de mi Señor Jesucristo a agradecerle. Y esta es la forma, yo no tengo cómo pagarle al Señor todo lo que el Señor hizo, ha hecho y hará por mí, hermanos. Yo sigo adelante. La carrera es corta en este momento porque mi Señor Jesucristo ya está a las puertas. Como lo dijo la palabra del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que escuche y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No me voy a cansar de llevaros este mensaje tan importante porque de verdad, hermano querido, es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Es ahora. No esperes más, hermano. Es el momento de llevar la palabra de Dios intensamente. No importa que nos tilden de intensos. Como mucha gente también. Ya casi ni nos saludan en la calle. No nos invitan a ningún lado. Pero eso está escrito en la bendita palabra del Señor. Pero créame, hermano, que les amamos con todo el corazón y seguimos orando por todos y cada uno de vosotros. No se dejen engañar incluso con la misma palabra del Señor nos están engañando. Por eso yo les pido, tomen un bolígrafo, apunten los versículos, tome su Biblia, hermano, mire la denominación que sea o esa Biblia que tú tengas en casa, hermano, para que tú mires esos versículos, para que los analices con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Porque muchos predicadores, hermano, muchos pastores, muchos sacerdotes, hermano, están vendiendo aquello que Dios les entregó gratuitamente. Esos que llevan el famoso evangelio de la prosperidad. Y no quiero empezar todavía. Estos hombres que son mercaderes, hermano, lo digo a ciencia cierta porque es verdad, son comerciantes, negociantes del evangelio de Dios. Y por gracia nos lo dieron y por gratuitamente hay que darlo, hermanos.
porque yo no soy un asalariado, hermano, soy una persona común y corriente, un pecador de pecadores que fue redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo, y hoy estoy aquí frente a vosotros, llevándole estos mensajes, hermano, ya, porque estos hombres, muchos hombres, pues, lamentablemente son muchos, gracias a Dios, no todos. Estos hombres no atacan el pecado. Estos hombres no atacan el pecado. Y eso es una clara muestra de la maldad, la deshumanización, hermano, que viven muchas iglesias en este momento, hermano. Y cambian deliberadamente el verdadero mensaje que tenemos que conocer nosotros. Y el mensaje es que Cristo te ama. El mensaje es que Cristo te ama y que hay una salvación para ti y que es gratuita. Que es gratuita. Simplemente, hermano, es facilito. Solamente tienes que aceptar que eres un pecador. Solamente tienes que hacerlo, hermano. Aceptar que eres un pecador. De la misma manera que tú vas donde el psicólogo y le dices, vea, que tengo un problema. He aceptado que tengo problemas con el alcoholismo. He aceptado que tengo problemas con la droga. De esa misma manera tú tienes que venir a los pies de mi Señor Jesucristo y aceptar que eres un pecador. Simple y llanamente, es facilito. La palabra del Señor, hermano, la hemos llevado el día de hoy y tenemos que tener en cuenta muy bien lo que nos dice la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor nos advierte, hermanos. Ahí le está hablando el ángel al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor, el que lidera esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Hay que entender eso, hermanos. Primero que todo hay que entender eso. Mucho cuidado con lo que nos están diciendo hoy en día, ¿no? Que es que hay que bendecir a ciertas personas y están cargadas de pecado. El Señor no bendice a una persona que está cargada de pecados. No nos dejemos engañar. El Señor no bendice a un mentiroso. Y mucho menos va a bendecir. Gracias a Dios te bendiga. Gracias por ingresar con nosotros. El Señor no va a bendecir a alguien que está pecando y se siente orgulloso de su pecado, como lo están haciendo actualmente. Están en este momento, hermanos, se están cumpliendo cantidad de profecías escritas aquí en la palabra del Señor. Y los noticieros nunca lo pasan. ¿Y dónde se están cumpliendo? Allá, en Israel, en este momento. Se están cumpliendo cantidad de profecías escritas en este sagrado libro. Y por eso le digo, hermano, y este mensaje viene directamente de Dios para todos y cada uno de nosotros. Porque la misma palabra de Dios nos advierte, hermano, que no todos los miembros de las iglesias se van a ir. Hay muchas iglesias que están atestadas de personas. Están llenas de personas, porque muchos pastores, muchos sacerdotes quieren verlas llenas, pero con otro propósito. Pero esas iglesias no están llenas de lo que tienen que estar llenas, del Espíritu Santo de Dios. No están llenas de eso, de lo más importante. Muchas no se irán en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, hermano, la mayoría se van a quedar. La mayoría se van a quedar. Este mensaje es demasiado importante. Tómelo en serio. El momento es ahora, hermano. ¿Por qué? Porque muchos en las iglesias no sirven ni para Dios, incluso ni para el diablo. Porque ni son fríos ni son calientes, son tibios. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Lo digo porque el diablo sabe quién es Dios. El diablo sabe quién es Dios. Y los demonios saben quién es Dios y tiemblan, dice la palabra del Señor. Y nosotros nos dicen, creen en Dios. Y nosotros están, oh sí, yo creo en Dios, pero eso para después. Y los demonios tiemblan. Y por eso el diablo dice esto. ¿Por qué? Porque ante la tibieza del creyente, el mismo Satanás se preguntará si este es capaz de serle infiel a Dios, que es el amo todopoderoso,
Él se pregunta, bienvenida Katy, Dios te bendiga, ¿qué no me hará a mí este tibio hipócrita? El mismo Satanás se pregunta eso. Y hay que decir las cosas como son, hermanos. Porque el diablo se pregunta, ¿qué no me hará este tibio hipócrita a mí? A Satanás, que no es sino una criatura que está condenada al lago de fuego. El diablo ya ha sido condenado, pero el diablo quiere llevarse tu alma. Las almas son de Dios, la palabra del Señor dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar bien conscientes de lo que nos dice la palabra del Señor, porque no todas las personas se irán. No porque seas bueno, hermano, te vas a ir. Todos somos buenos por esencia, pero también malos. Recuerden que allá en el huerto de Edén comimos ese fruto de la ciencia del bien y del mal. Por ende somos buenos y malos. Muchos en las iglesias no se van a ir. Y acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 40. Y vamos a leer hasta el 44. La palabra del Señor dice de esta manera: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay que tener en cuenta esto, hermanos. Hay que tener en cuenta, no sabemos cuándo es, pero de que viene, viene. Y en cualquier momento va a sonar esa trompeta. En cualquier momento. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, hermanos. Yo sé que muchas personas dicen, pero es que este intenso no cambia el mensaje. No lo voy a cambiar. Porque este es el único mensaje. Mi Señor Jesucristo viene pronto. Que va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el mensaje. Yo no tengo por qué cambiar el mensaje. Si me va a juzgar el mundo, que me juzgue el mundo. Pero no quiero que me juzgue Dios. No quiero que me juzgue Dios. Quiero estar en santidad con Dios. Y de todas las cosas que Dios ha hecho por mí, hermanos. Al haberme cuidado desde pequeñito, desde que fui abusado sexualmente, desde que fui apuñalado, que tuve accidentes de tránsito, que muchas veces me balacearon. Y esos dos cánceres, hermano, en la sangre y en el cerebro, como muchos saben. Esa es la única forma que tengo yo para agradecerle al Señor. Contar todas las maravillas que el Señor ha hecho por mí. Empezando por haberme sacado todos esos demonios que tenía yo dentro de mí, que era el alcohol, la droga y una cantidad de demonios. Como si yo me reflejo como el endemoniado gadareno. Y lo estamos diciendo, hermano, para que usted entienda, hermano, que es el momento de tomar en cuenta la bendita palabra del Señor. Mucha gente se jacta, y lo hemos dicho hasta la saciedad, como lo dice Mateo capítulo 7. Apunten estos versículos. Capítulo 7, versículo 21 y 23, donde dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino, allá van a entrar sino estos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Hay que entender esto, hermanos.
Y de esto, si me acompaña el capítulo 24, el mismo capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 24, a esto se refiere el Señor, lo que estamos viendo actualmente. A esto se refiere el Señor. Y no hablo en tiempo pasado, porque mi Señor Jesucristo murió en una cruz, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Mi Señor Jesucristo está vivo. Él no está colgado en una cruz como muchos lo muestran. Él no es un bebecito incleque que está allá sentado en la mano de una mujer. No. Hablamos porque Él se refiere a esto. Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. Desde varias décadas para acá lo estamos viendo. Se levantarán falsos cristos. Se levantarán falsos profetas, incluyendo Mahoma, que se levantó en el año 575 después de mi Señor Jesucristo, y mi Señor Jesucristo profetizó que eso iba a suceder. Se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí habla del pueblo de Israel y también habla de nosotros, de los santos, de esos que Dios, con esa misericordia grande, hermano, se ensució sus manos, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Se ensució sus manos para sacarnos de allá, de esa podredumbre. No bastó con que Él creó los cielos y la tierra, con su palabra, hágase todo, y se hizo. Pero el Señor fue y con sus manitas preciosas tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. Y con toda esa desobediencia pasó lo que pasó, conocemos la historia. Pero ahora, hermano, que andamos en nuestros delitos y pecados, yo, como el principal de pecador de pecadores, andaba en la inmundicia. Y el Señor fue y se ensució y me sacó de allá. Y hoy en día hago esto porque no tengo cómo agradecerle al Señor, hermanos. No tengo cómo agradecerle al Señor. Y no hagamos como muchos han hecho, hermano, como lo que dice la misma palabra del Señor. Que han vuelto como el perro que vuelve a su vómito. Que han vuelto como la puerca, que después de haber sido limpiada, que después de haber sido sanada, vuelve otra vez a revolcarse en el cielo. Porque a muchos les ha acontecido ese proverbio. No seamos como ellos, hermano. No pequemos deliberadamente. Y mucho menos lo hagamos. No pequemos orgullosamente como muchos. Orgullosamente pecan. Y viene y sale otro por allá en Europa, diciendo, vamos a bendecirlos. Dios no bendice a alguien que peca deliberadamente, y mucho menos se enorgullece de estar pecando delante del Dios Altísimo. Y a esto es a lo que se refiere el Señor, hermano. Porque ya llegaron estos hombres de la cual la misma palabra del Señor habla. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Donde dice la palabra del Señor, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Gente que se está burlando de Dios. Dice, vamos a bendecir a estos que están pecando orgullosamente. Ellos pueden perdonar eso, pero no Dios. Este Señor que está allá no representa a los verdaderos cristianos. Representará a una organización religiosa, pero no representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que va a ser tomada, va a ser arrebatada, porque mi Señor Jesucristo lo prometió. Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde Él dice, no os turbéis, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Y cuando esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ahora muchos vienen y se jactan burlándose del Señor, burlándose de su advenimiento. Pero eso lo profetizó la misma palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, según sus propios pensamientos, según sus propios dogmas, según sus propias
conciencias que están saturadas de puro pecado. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose, es que no, él dijo que venía, pero eso es mentira. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero dice la palabra del Señor, estos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. No solamente lo están haciendo voluntariamente, sino orgullosamente, se sienten orgullosos. Eso es lo que quiere el diablo, mostrarte lo delicioso del pecado, pero no te muestra las consecuencias del pecado. Y por eso es que la gente lo está haciendo, porque en este momento ya mucha gente, por tanta maldad, el amor de muchos se ha enfriado, dice la palabra del Señor. Y seguimos, hermanos, diciendo, porque es que la misma palabra nos dice que no todos los miembros de una iglesia se van a ir. Si me acompaña Mateo capítulo 25, donde hay una parábola muy hermosa que se debería de estar llevando, leyendo, estudiando constantemente en las iglesias. La parábola de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas. Mateo capítulo 25, versículo 1 y 5, apunta estos versículos, hermanos, donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Tome a consideración esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya va a sonar la trompeta, hermano, mi Señor Jesucristo pronto viene. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estaban dentro de la iglesia. Tomaron sus Biblias, pero lo que dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Les ruego, me disculpen, he estado un poco mal de salud, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer este estudio para que lo tengamos en cuenta, hermanos. Tomen en cuenta lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Todos estaban ahí en la iglesia, las 5 vírgenes. Unas eran sensatas, otras prudentes. Todas tomaron sus lámparas, que aquí quiere decir la Biblia, pero no tomaron el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Y hay que tomar en cuenta ese pasaje, que las 10 vírgenes sabían de una forma u otra que el Señor viene. Y todo el mundo sabemos que viene. Todo el mundo en su mente y en su corazón tiene una frase, que el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Todo el mundo conocemos esa frase. De alguna u otra manera nos la han enseñado. Y sabemos que mi Señor Jesucristo viene muy pronto. Hoy está más cerca que cuando creíamos. Nosotros sabemos de una manera u otra que el Señor Jesucristo viene pronto. Sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser así. Y hay que entender eso, hermanos. Entender que el Señor viene en un momento. Mi Señor Jesucristo, Él viene. Y aquí nos dice que 5 de ellas, hermanos, fueron sabias y tenían aceite en sus lámparas. Tenían aceite, estaban llenas de aceite, estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. Y fueron tan inteligentes que tenían de sobra, dice la palabra del Señor aquí. Así también nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios durante este tiempo. Más ahora que llegaron los tiempos peligrosos, de la cual la misma palabra nos ha hablado que vendrían tiempos peligrosos. Ya estamos en ellos, hermanos. La misma palabra nos dice, las otras 5 negligentes, tibias, hipócritas, no estaban preparadas para recibir al Señor, hermanos. Esas otras 5, esas otras vírgenes. Así también sucede hoy en día, hermanos. Muchos
hermanitos, entre miles de comillas, hermano, muchos hermanitos, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Y hay que decirlo, con la misma palabra del Señor. Porque yo prefiero herirte con la palabra del Señor, herirte con una verdad de verdad, una verdad que te puede cambiar, que me ha cambiado a mí. Mucha gente me conoció quién era Iván. Y esta palabra te puede cambiar también a ti, hermanos. Ese es el mensaje, hermano, porque muchos hermanitos en las iglesias van, hermano, dejan el pecado en la puerta, entran a la iglesia, se hacen bautizar, empiezan a servir, incluso empiezan a predicar, pero nunca nacen de nuevo, nunca nacen de nuevo. Salen de la iglesia nuevamente, toman el pecado y siguen su vida común y corriente, pecando toda la semana y vuelven otra vez a ese club social, como siempre lo he denominado yo. Para muchas personas, gracias a Dios, no para todos. Porque mucha gente, muchos hermanitos entre miles de comillas han tomado la iglesia como si fuera un club social. Y vuelven y hacen la misma, dejan el pecado en la puerta y entran. Hipócritas, tibios. Hoy en día, hermanos o hermanitos, hermanos, no cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es resumida, hermano, así, resumida, hermano. Vivir en santidad a la espera del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para irnos con Él en ese glorioso día. Y es facilito, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos lo dice sencillísimo, hermanos. Seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Así dependa de nosotros, hermano. A veces nosotros nos hacen una pequeña felonía o la que sea, porque todos los días nos la hacen a nosotros también. Nos la hacen y tengo un dolor en el corazón de esas cosas, porque somos humanos y nos duele. Pero simplemente estar en paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Vivir en santidad, no importa lo que se venga encima. Como estábamos hablando esta semana con William González, un saludo muy especial, William, y al pastor Delmar. Estuvimos allá llevamos al hermano, a su hermano, y fue hermosísimo compartir con él. Hay que vivir en santidad, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Porque el Señor tiene galardones para nosotros. Porque Él mismo lo dijo, que estemos gozosos, bienaventurados, 3 veces, 4 veces feliz. Cuando dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. ¿Escuchó bien, hermanos? Porque ellos verán a Dios. Pero si analizamos el versículo, ese versículo 5 del capítulo 25, donde dice la palabra del Señor, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estaban ahí dentro de la iglesia, pero todas cabecearon. Y escuchó ahí bien. Mire la desgracia, hermano, que ocurre hoy en la iglesia. Lo que ocurre hoy en la iglesia, hermanos. Todas se durmieron, así como la iglesia de hoy duerme. La iglesia de hoy duerme en un manto de tibieza, en un manto de hipocresía, carente de santidad, carente de humillación ante Dios. Le dice uno a las personas, a los mismos hermanos, someteos pues a Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, yo no me voy a humillar delante de nadie. Es que Dios siempre justifican lo injustificable. Es que Dios es bueno. ¿Y Él cómo va a querer que uno se humille delante de Él? No, hermano, hay cosas que yo no entiendo, pero las acepto por fe. Pero lamentablemente muchos en las iglesias viven de esa manera, tibios, carentes de santidad, carentes de humillación
ante nuestro Señor, hermanos. Y por esto el Señor nos insta a velar en todo tiempo, velar, estar en oración, estar listos porque la trompeta va a sonar. Cuando suene la trompeta, mi Señor Jesucristo no va a venir hasta aquí, Él no va a esperar en las nubes, como dice la palabra del Señor. Él nos va a esperar en las nubes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo, y vendrá el segundo, sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Después de eso, hermano, lo hemos dicho hasta la saciedad, el anticristo se va a dejar ver. Quizás ya lo conocemos, el anticristo, el falso profeta, ya dentro de muy poco se va a dejar ver. Solamente dése cuenta lo que está sucediendo primero, lo que está sucediendo en Israel, y de segundo, dése cuenta de todo lo que está sucediendo allá en Roma, allá en el Vaticano. Muy pronto el falso profeta se va a dejar ver. Muy pronto el anticristo se va a dejar ver porque el falso profeta lo va a presentar. Y como dice la palabra, y como dice el viejo adagio, que lo que él diga va a misa. Y ya sabemos quién va a presentar al falso profeta. Por eso el Señor nos insta a velar en todo tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 16. Donde dice, la palabra del Señor nos insta. Donde nos dice así claramente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Cuando habla de los muertos, porque mucha gente anda en sus delitos y pecados. Gracias al Señor, yo ya me levanté y sigo adelante, esperando la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo, para ver si Él tiene misericordia de mí y me lleva. Cuando suene esa trompeta, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor Jesucristo dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Entienda eso, los tiempos son malos. Aquí ya no hay nada, hermano, en este mundo ya no hay nada. Incluso ni para los pensionados, hermano. Nada más mire varios países, entre ellos Venezuela, hermano, que mucha gente que trabaja tantos años para salir pensionados, salieron con 55, 60 o 62 años, supuestamente para ya estar descansando en casa, y esa pensión no les alcanza ni para comprar un kilo de carne, hermano. Y eso viene para todos los países, incluyendo en este donde estoy, hermano. Por la palabra del Señor, no andéis, mirad pues cómo andéis, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, son malos. El verso implica, hermano, además, que el Señor, el que estamos leyendo, y tardándose el esposo en el versículo 5, implica, hermano, que el Señor está retrasando su venida, está dando un poquito más de chance. Dios está airado con la tierra, de la misma manera que se airó con la gente a el diluvio. El Señor, hermano, con una mano mi Señor Jesucristo le está poniendo la mano a Dios, así para que retenga un poquito la ira. Pero con esta mano te está llamando, hermano. Te está dando un poquito más de tiempo, hermano, para que vengas. El momento es ahora, hermano. Mi Señor Jesucristo está tardándose en llegar, hermano. Dice el verso dice, y tardándose el esposo. Mi Señor Jesucristo ya debió haber venido. Ya debió haber venido por esa iglesia. Esa santa iglesia pura. No la que habla en el Apocalipsis, que ya sabemos cuál es. Mi Señor Jesucristo dijo, sal de ahí, pueblo mío, para que esa ira que viene contra ella, no caiga sobre ti. El Señor ya debió haber venido, hermanos.
Por eso la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, escriba estos versículos, hermano, comparta este mensaje, compártalo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, dice la palabra del Señor. La noche está avanzada, se acerca el día, dice la palabra del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es el momento, hermano, el momento es ahora. Pero estamos viendo, hermano, que para colmo de males, llega el esposo, hermano, y se encuentra con una iglesia tibia. Muchos no podrán irse con mi Señor Jesucristo, hermano, cuando Él venga. Y hay que decirlo de verdad. Si nos quedamos, como dice la misma palabra del Señor, es mejor no haber nacido. Porque lo que viene para los moradores de la tierra va a ser tremendo, va a ser horrible. Muchos no podrán irse cuando mi Señor Jesucristo venga a recogernos, hermano. Muchos. Y de verdad vamos a estar en serios problemas. Y vamos a estar pidiendo aceite como lo están haciendo estas vírgenes insensatas. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, versículo 6. Vamos a extenderlo al versículo 13. Nuevamente les pido disculpas, he estado con quebrantos de salud, pero aquí vamos. Mateo 25, versículo 6 al versículo 13. Dice la palabra del Señor. A la medianoche se escuchó, se oyó un clamor, sonó la trompeta. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todas las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, y más bien a los que venden, y comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Recuerden quién es la puerta? Yo soy la puerta, dice mi Señor Jesucristo. Después vinieron también a las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. En el versículo 13 es donde la palabra del Señor nos insta a velar, a orar constantemente, no cada 8 días. Por eso dice, velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto lo tenemos que tener bien en claro. Nosotros debemos ser fieles con el Señor. Es la única solución. La única solución es ser fieles. El Señor quiere esa fidelidad. Tú no puedes ser infiel a tu esposo. Tú no puedes ser infiel a tu esposa. Es igual. Si tu esposo se da cuenta que tú le eres infiel, bueno, estás metido en un problema. Lo mismo si le has sido infiel a tu esposa, mi hermano, estás metido en un problema. Si le has sido infiel a Dios, estás metido en un problema. Hay que ser fiel delante del Señor. No solamente ser un bocón y decir es que yo creo en el Señor. Y a eso es que se refiere la palabra del Señor cuando habla de que en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, ya lo leímos, pero se lo recuerdo nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero como la gente siempre quiere justificar lo injustificable, viene y me dice, hermano, pero es que en Romanos 10, 9, 11,
la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, acompáñeme hermano, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 11. Y no nos dejemos engañar, hermano, incluso con la misma palabra, porque la gente la quiere tergiversar. Dice la palabra del Señor, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No confunda estas dos partes de la palabra del Señor. No confunda estos versículos. Porque estos de Mateo 7:21 son aquellos bocones de los cuales el Señor habló. De estos que se levantaron ahora, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, falsos sacerdotes, llevando la palabra del Señor y con mentiras, incluso con la misma palabra van a tergiversar. Que creen que porque tienen muchos títulos colgados en la pared, o porque se saben completamente la Biblia, creen que con eso se van a salvar. Solamente miren, Nicodemo se las sabía todas. Y fue a buscar a mi Señor Jesucristo de noche, ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Sin santidad no verás a Dios, sin santidad no la verás. No verás el reino de Dios. Pero aquí donde nos dice Romanos 10:9, lo fácil que es buscar la salvación tuya. Solamente con eso, como se lo dije antes, si tú eres alcohólico, vas a ya acepté que soy alcohólico. Tú vienes, que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil. That's it. Solo con eso, hermano, obtenemos nuestra salvación. No nos dejemos engañar de nadie, hermano. Mira lo que pasa con estas mujeres, estas insensatas y estas sensatas. Lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias, hermanos. La gente cree que porque se sabe la Biblia muchos versículos. No, hermano, mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Fariseos, hipócritas, que sobre la cátedra de Moisés se sientan, sobre la Biblia se sientan, sobre la Torá se sientan, sobre el Pentateuco se sientan, sobre la Biblia se sientan muchos y creen que por sabérsela toda, creen que ya son salvos. Y a eso es que se refiere mi Señor Jesucristo. Y tenemos que estar, hermanos, serle fiel es la única solución. Lucas capítulo 12, versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vuestras lámparas encendidas constantemente, no cada 8 días. No cada que vas a la iglesia y no todos los días. Multipliquemos nuestros talentos, hermano. Dios nos está dando esos talentos. Mucha gente está yendo a las iglesias, hermano, solamente a calentar banca como lo hacen los malos jugadores de fútbol. Solamente a ir a escuchar allá la palabra del Señor y ya está. Recogen el pecado y lo siguen, hermanos. Aman más el mundo. Santiago capítulo 1. Versículo 21 al 24, donde dice la palabra del Señor, mas ser hacedores de la palabra del Señor, y no tan solamente oidores, engañando a ustedes mismos, dice la palabra del Señor, porque si alguno oye la palabra y no la pone en obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo, y se fue y luego se olvidó cómo era. Mucha gente va a las iglesias a eso, a escuchar la palabra del Señor, pero no son hacedores de la palabra del Señor. Y nosotros en este momento, hermano, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, tengamos misericordia de esas personas, de esas almas, no las llamemos personas, de esas almas que todavía no conocen a mi Señor Jesucristo, que todavía no conocen no han escuchado el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente, porque usted sabe, en esas organizaciones, de lo que más habla hoy en día es del ecumenismo,
de que todos los caminos conducen a Dios. Mentira de mentiras. Solamente hay un camino. Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy el camino, en boca de mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto fue en boca de mi Señor Jesucristo. Y hay que tener en cuenta, hermano, multipliquemos sus talentos. Salgamos allá. No encerremos la palabra del Señor allá en un trabajo. No encerremos la palabra del Señor allá en su casa. Si me acompaña Mateo capítulo 25, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículos 21 y 20 y 21. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Multipliquemos nuestros talentos, hermano. Usted, hermano, que me está escuchando y que va a una iglesia de sana doctrina. Usted, hermano, que usted está recibiendo la palabra del Señor. Hermano, póngase a cuentas con el Señor. Es fácil. Es fácil, hermanos. Seamos bienaventurados, seamos gozosos, así como dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 43, y vamos a extenderlo hasta el 48, donde dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel siervo, aquellos que estamos llevando la palabra del Señor, aquellas mujeres valientes, valorosas, aquellos hombres llenos del Espíritu Santo, que estamos llevando la bendita palabra del Señor, que no nos achicopalemos, que sigamos adelante. Ya empezó la guerra para con nosotros. Nos están restringiendo los mensajes por el YouTube, por todas las redes sociales. Sigamos adelante, mi Señor Jesucristo viene. Y sintámonos gozosos, no importa lo que venga, tribulación, angustia. Que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice nuevamente San Lucas capítulo 12, versículo 43 y 48, dice: Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Él viene a gobernar 1000 años, hermano. Él quiere que gobernemos con Él. Pero tenemos que ser limpios, involucros, fieles y constantes. Dice: en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo, como muchos lo están haciendo hoy en día, mas si aquel siervo dijera en su corazón: oh, el Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a sacarles dinero, a hallar una palabra que no es, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse como muchos predicadores y pastores, que dicen: tomarse una cerveza, 2, 3 o 4, no hay ningún problema, mi Señor Jesucristo tomó vino. Hasta eso lo están tergiversando. A comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera, a la hora que él no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Dice la palabra del Señor en el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y hablo con ustedes, hermanos, con muchos hermanos que van a las iglesias cristianas y que dicen ser cristianos. Mucho cuidado con lo que están haciendo. Este mensaje es para todos y es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. No decir yo soy cristiano porque soy cristiano, no. Y yo no soy cristiano porque creo que lo tengo ya todo listo, no. Soy cristiano porque todos los días necesito de la palabra del Señor. Soy cristiano porque todos los días necesito a mi Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón, en mi matrimonio, en mi trabajo. Por eso la palabra del Señor, hermanos, mismo lo dice, que al que mucho, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho,
mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que sigamos adelante. Si usted recibió este mensaje, es el momento, hermano, de que lo ponga en práctica y de que lo tome en serio, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia ya debió, hermano, porque según los cálculos matemáticos que incluso la misma palabra da, a través de muchos libros, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, ya el Señor ya debió haber venido, pero el Señor está dando chance todavía, hermanos. El Señor Jesucristo se fue hace 2 días. Entienda que Él se fue hace 2 días, porque la palabra del Señor lo dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, donde la palabra de Dios dice categóricamente de esta forma: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me disculpo nuevamente. Esta profecía, hermano, más que ninguna otra en las Escrituras, anuncia el arrebatamiento de la iglesia, y que el arrebatamiento de la iglesia debe ocurrir en este tiempo inmediato. Ya dentro de muy poco, hermano. Hace tiempo hemos pasado el año 2000, hermanos. Él se fue hace 2 días. Y debemos comprender esta verdad, hermano, porque es verdad de verdades. El Rey está dando algo más de tiempo al mundo y a la iglesia para que se arrepientan, para que nos consagremos y vengamos al arrepentimiento, hermanos. Si comparamos este versículo, hermano, lo comparamos con el capítulo 6 de Oseas, en el versículo 2 y 3, donde dice la palabra del Señor de esta manera: nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos con Él, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así va a venir el Señor. Así va a venir el Señor. Este pasaje de Oseas, hermano, no habla en singular, Él habla en plural. Él se va a llevar a muchos, no a todos, lamentablemente. ¿Por qué? No porque Él no quiera, sino por la desobediencia de muchas personas que están pecando deliberadamente y se sienten orgullosos. Incluso hasta tienen un movimiento grande porque se sienten orgullosos de pecar. Y llega otro por allá: vamos a bendecir a estos que están pecando, y se sienten orgullosos. Él los perdonará, pero no Dios. Dios nos ama a todos. Él ama al pecador, pero no ama al pecado que está haciéndose pecador. Tú tienes que cambiar, dejar el pecado, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a mi Señor Jesucristo. Porque este pasaje de Oseas no habla de singular, como si estuviese describiendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como tal. No, al tercer día, si leemos con calma y detenidamente, veremos que anuncia una resurrección en masa, una resurrección masiva de creyentes que serán despertados de las tumbas para vivir eternamente con el Señor, hermanos. Y ya hemos hablado de eso. Donde la palabra del Señor nos dice, hermano, yo lo digo, que en cualquier momento yo iré en carretera con un cristiano consagrado que ya partió con mi Señor Jesucristo. Hermano, yo me voy hasta accidentar, porque la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y yo lo voy a llevar atrás. Y luego nosotros, eso va a ser rapidito, pero wow, yo creo que yo voy a ver eso, si es la voluntad del Señor, si es que el Señor no me lleva antes. Quizás con una enfermedad o con algo de esto que está sucediendo, y va a suceder muy pronto. Donde la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, y ya lo hemos dicho, dice la palabra del Señor, pero me gusta más leerlo, para no equivocarme, porque somos carne, somos humanos y nos equivocamos.
Pero lo bueno es para que usted apunte este versículo, capítulo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 17. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso yo le digo a las personas que muchas ven marchar a sus seres queridos y se entristecen. No es malo entristecerse. Mi Señor Jesucristo lloró. Pero es para esto, porque dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía, hermano. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Porque mire lo que dice el Señor: porque el Señor mismo, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay que entender eso, hermanos. Y si lo comparamos con ese capítulo 6 de Oseas, que lo estuvimos viendo en este momento, nos vamos a dar cuenta, hermano, así estaremos siempre con el Señor. Exactamente como lo dice Oseas. Lo leemos nuevamente. Oseas capítulo 6, versículo 2 y 3. Nos dará vida después de 2 días. Ya estamos en el después. Ya pasaron los 2 días, ya pasaron los 2000 años. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Debemos de entender eso, hermanos. Ese verso 3, hermano, como lo estamos viendo, nos declara abiertamente, hermanos, que debemos perseverar, hermanos. Esa palabra perseverar, perseveremos. Esa palabra perseverar en las iglesias ya ni se escucha. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el contenido de la palabra del Señor. Estamos cambiándolo constantemente. ¿Por qué? Porque están llegando estos mercenarios del Evangelio del Señor. Lo están vendiendo de una manera errónea, hermano. Y tenemos que aceptar eso, hermano. Aceptar que somos pecadores. Porque Dios no bendice al pecador. Eso es mentira. Eso es una falacia como tal, hermanos. Muchos predicadores es lo que están haciendo, vendiendo el Evangelio, tergiversando la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tibios hipócritas. Tibios, que ya ni eso, hermano, porque ya muchas veces ni siquiera van a las iglesias, no se congregan. Y la palabra de Dios misma lo dice, que no hagamos como aquellos, que muchos que no se congregan. Debería decir todos, muchos, porque hay muchos y hay demasiados que no se congregan, hermano, en las iglesias. Pero eso sí, hermano, no falte el día domingo, porque saben a qué los están llamando. Saben a qué los están llamando. No seamos así, hermano, con el Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Seamos hacedores de la palabra, no oidores, engañándonos a nosotros mismos, hermano. En el Apocalipsis, hermano, Él mismo lo dice. El Señor ya soltó todo en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, 14, casi ya para terminar la escritura, en el último capítulo de la Biblia, del Apocalipsis. El Señor nos dio libre albedrío, hermano. Ese libre albedrío que hoy en día el mundo nos lo quitó. Tú ya no tienes derecho a decir ni pío. En este momento, que no podemos decir nada en lo absoluto, porque ellos están haciendo, y si no hacemos lo que ellos dicen, hermano, nos va a ir como ya sabemos. Pero imagínense que cuando venga el anticristo, hermano, esto va a ser apoteósico, apocalíptico prácticamente. Ahí, hermano, van a hacer poner una marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no tenga esa marca no va a poder comprar ni vender. Y si hicieron con el mundo lo que hicieron y lo que van a hacer ahora, después de terminando este año y empezando el otro,
Porque ya está en acción la Agenda 2030, hermanos. No la han leído. Es el momento de que la hagan. Y si usted cree que por ser justo se va a salvar, la palabra del Señor dice, sea injusto. Y si usted cree, hermano, que si siendo inmundo se va a salvar, sea inmundo, dice la palabra del Señor. Y si usted cree que por ser justo se va a salvar, sea justo. Acompáñenme en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 14, donde la palabra del Señor dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, así dice la palabra del Señor. Y el que sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, si cree que con eso se va a salvar. Porque la gente dice que por obras. Y la palabra del Señor dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero Él también dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. No cree que porque yendo a la iglesia ya la tuviste hecha. No, el que es santo, santifíquese todavía en toda su forma de vivir, en todo vuestro ser, espíritu, cuerpo, espíritu y alma, en todo vuestro ser, santifíquese, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá el reino de Dios. Dice en el 12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros estarán fuera, los fornicarios estarán fuera, los homicidas estarán fuera, los idólatras estarán fuera, y todo aquel que ama y hace mentira, todo aquel que ama mentir todos los días y hace mentira. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Es el momento de tomar en serio la palabra del Señor. Entienda eso, hermano. Para muchos de nosotros posiblemente esta será la última oportunidad. Será la última oportunidad. Hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad. Yo no la desperdicio, hermano. Yo no sé, en cualquier momento me llamará el Señor. En cualquier momento me llevará. Y yo le digo, y nuevamente se los digo, hermano, no lloren por mí. A toda mi familia les digo, no lloren por mí. Porque no me he muerto, solamente he cambiado de dirección. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por más que yo desee la muerte, no quiere decir que yo me vaya a suicidar, no. Simplemente que quiero morir con mi Señor Jesucristo en el corazón, porque tengo esa promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por eso el Señor lo que quiere es una iglesia fiel. Una iglesia fiel, una iglesia que de verdad ame al Dios y a su Hijo Jesucristo. Y que esté llena de aceite, que esté llena del Espíritu Santo de Dios. Porque mi Señor Jesucristo se fue y Él dijo que volvería, pero Él dijo que no nos iba a dejar solos, que Él iba a dejar el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, para que estuviéramos con nosotros. Y que si nosotros necesitábamos sabiduría, entendimiento, que la pidiéramos de lo alto y que fuésemos fieles. Acompáñenme nuevamente al Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, donde el Señor lo que quiere es una iglesia así, una iglesia que lo está esperando con amor, no tibios, ni fríos, ni calientes, no tibios, ni fríos, ni calientes. A los tibios los va a vomitar de su boca. El Señor quiere una iglesia así. Capítulo 3, versículo 7 del Apocalipsis, donde dice la palabra del Señor: escribí el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir fiel. Esto dice el santo, el verdadero. El que te está llamando no es cualquier persona, es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta, el que abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Todo lo que tú pienses, lo que tú digas,
lo que tú hagas, en la intimidad, en lo más secreto, el Señor lo conoce. Del Señor no se esconde nadie. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta es la iglesia que Dios quiere. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, no a la iglesia, porque la iglesia ya ha sido arrebatada, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y lo más importante, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nuevo nombre. Aquí dice la palabra del Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no al inconverso, hermanos. El inconverso tiene que aceptar que es un pecador y venir delante del Señor. Nosotros tenemos, hermano, en este momento problemas y nos ataca el mundo. Nos ataca la esposa, nos ataca el esposo, nos atacan los hijos, nos ataca el jefe, nos ataca todo el mundo, pero no tenemos lucha contra carne y sangre. Como dice la palabra del Señor, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo ya está aquí y él sabe que le queda muy poquito tiempo. Él no puede hacer nada contra el arrebatamiento de la iglesia, pero él sí nos puede dañar el caminado a muchos cristianos. Y él va a por nosotros. Porque dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino no tenemos lucha contra nuestra esposa, contra nuestra suegra, no tenemos lucha contra la gente que está a nuestro alrededor, sino que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso la palabra del Señor dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos. Es el momento, hermano, de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar por todos y cada uno de nosotros. Vamos a seguir orando y estemos pendientes de las noticias, hermanos. No de estas noticias que nos quieren desviar toda esa cortina de humo que nos ponen todos los días. Todos los días nos ponen esas cortinas de humo, tapando la verdadera noticia. La noticia es, primero que todo, lo que está sucediendo en Israel, que se están cumpliendo cantidad de profecías escritas en este libro. Y pongamos también mucho cuidado lo que está sucediendo allá en Roma, que se están cumpliendo cantidad de profecías por ese lado, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Vamos a orar. Como siempre lo hacemos, vamos a orar intensamente por los enfermos. Habemos muchos, me meto yo ahí, habemos muchos enfermos. Yo sé que tú, hermano que me estás escuchando, tú, hermana que me estás escuchando en este momento y me vas a escuchar, quizás estás pasando por una situación difícil de salud. Quizás, hermano, estás teniendo problemas con los documentos allá en inmigración. Quizás, hermano, necesitas trabajo. Quizás estás pasando una frontera o quizás un familiar tuyo está allá en la frontera. Quizás un familiar tuyo está en el hospital. Vamos a orar por ellos. Oremos por nuestros niños, para que el Señor tenga misericordia de nuestros niños. Oremos por esos padres, hermano, que todavía no le han entrado en su cabeza, hermano, lo que está pasando con nuestros hijos, hermanos.
Los quieren adoctrinar, hermano, con sus propias ideas, con sus propios dogmas. Tenemos que entender eso. Dios te bendiga, Liliana. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestros padres. No abandonemos a nuestros padres. Tengamos en cuenta siempre ese mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí en este mundo ya no hay justicia, hermanos. Pongámonos a cuentas con el Señor. Oremos por esos niños que están enfermos, hermano, que son muchos. Irina, Dios te bendiga. Emmanuel. Muchos de mis amigos, de mis amigas allá en España, en Inglaterra, aquí en México, aquí en los Estados Unidos. Allá en Versalles Valle también. En Cali, en Corinto, en Chile. Allá en España, en Grañén. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Que el Señor sea su fortaleza en estos momentos de angustia, hermanos. Oramos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos y cada uno de ellos. Oremos por todos los matrimonios, oremos por nuestras esposas, oremos por nuestros esposos, por todos y cada uno de nuestros hermanos. Oremos por todos los que están a nuestro alrededor, hermanos. Tengamos misericordia por los necesitados. Tengamos misericordia por ellos. Si tienes un hermano que está en problemas, hermano, llámalo. Quizás esa llamada le va a solucionar el problema. Si tu mamá está sola por allá en una casa, una residencia de ancianos, llámalo, ve a visitarlo, ve a visitar a tu padre, a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento con promesa, hermano, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Ayudémonos los unos a los otros, hermanos. Nuevamente, muchas gracias a todos, Leticia, Dios te bendiga. Oremos por todos y cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hijos, por todos nuestros amigos, por aquellos que tienen proyectos, por aquellos que tienen un proyecto a mediano, corto, largo alcance. Oremos por aquellos hombres y mujeres, hermano, que están llevando la bendita palabra del Señor. Oramos por el pastor Misael Portillo, oramos por el pastor Delmar, oramos por William, por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, porque no es fácil ver marchar a un ser querido, hermanos. Oremos por el pueblo de Israel, hermanos. Oremos por nuestros gobernantes que a pesar que se están portando de aquellas maneras con el pueblo, oremos por ellos. Y ante todo, hermano, supliquemos a nuestro Señor Jesucristo que venga por nosotros, que venga por nosotros. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, hermano, porque todas estas cosas se van a quedar aquí. Todas esas cosas se van a quedar aquí, hermano. Nosotros no, sin nada vinimos, y dice la palabra del Señor, que sin duda sin nada nos vamos a ir. No cambies tu salvación por un plato de lentejas. No cambies tu salvación por 2, 3 horas de trabajo. No cambies tu salvación quizás porque otro hombre se enamoró de ti y quizás el mismo demonio lo está utilizando para llevarte a otra religión o para sacarte de la iglesia de mi Señor Jesucristo. Oremos por todas esas personas que en este momento están siendo engañadas, incluso hasta con la misma palabra, porque la misma palabra, hermano, la han tergiversado cantidad de veces. Oremos por nuestro pueblo, ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que en este momento le está pasando fatal, y eso, que esos son los principios de dolores, como lo dijo mi Señor Jesucristo, que se oirán de guerras y rumores de guerras, y habrán pestes. Porfa, Dios te bendiga. Un saludo. Oremos por todos y cada uno de vosotros. Oremos por todas las personas que cumplieron años en estos días. Por la hermana Candy, por el hermano Rubén allá en España, por la hermana Ana Lilia, la esposa del pastor Homero. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Por todos y cada uno de los que cumplieron años, Dios los bendiga. También, hermano, pues han visto también y gracias a todos por los saludos. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro corazón.
nuestro rostro. Pidámoslo con devoción al Señor, por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, Señor, tu palabra ha sido entregada, Señor, tu mensaje ha sido entregado el día de hoy, Padre Santo. Te suplico, Señor, por todos estos corazones, Señor, donde ha sido sembrada esta semilla el día de hoy, Señor. Por todas aquellas personas que están en este momento escuchando tu mensaje y que lo van a escuchar, Señor, porque quizás lo van a compartir, Padre Santo, los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por estas personas que están representando a cada una de esas familias, Señor. Te pido, Padre Santo, por todas las necesidades de todos y cada uno de nosotros, Padre Celestial. Sé que estos corazones están pidiendo a ti, Señor, quizás, Padre Santo, sanidad, Señor, para sus cuerpos, para sus almas, para sus espíritus, Señor. Sanidad por sus hijos, sanidad por sus padres, Señor. Quizás están pidiéndote, Señor, un trabajo, Padre. O quizás están pidiéndote cantidad de cosas, Señor, que en este momento ni me pasan a mí por la cabeza, Señor. Pero tú conoces eso, porque tú conoces todo lo de nosotros antes de que nosotros te lo pidamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias, oh Padre, no nos merecemos nada de esto, Señor. Porque por andar, Señor, en nuestros delitos y pecados, Señor, nos hemos extraviado de la verdad. Y la verdad es mi Señor Jesucristo, Padre. Esa verdad que cambia corazones, Padre. Esa verdad, Señor, que nos lleva por lugares, Señor. Por esas sendas, Señor, que nos conducen al Padre. Gracias, poderoso Dios, por tener misericordia de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos por tu pueblo, Santo Israel, Señor. Te pedimos por aquellas personas que te necesitamos todos los días, oh Señor. Y que este mensaje, Señor, lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que meditemos en él, Señor. Porque tu venida está próxima, Padre Santo. Que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, Señor. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, Padre. Por eso, Señor, te doy gracias. Bendice a todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestros padres. Bendice a nuestras esposas. Bendice a mi hermana Alicia, a mi esposa. Y a toda nuestra familia, Padre Celestial. Y lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso y bienaventurado dice amén, gloria a Dios. Hermanos, un saludo muy especial para todos, un abrazo. Gracias nuevamente a todos por los que se conectaron, a todos los que, a todas las personas a las que ustedes le van a compartir este mensaje. Ese mensaje es muy importante. Cristo viene. Mi Señor Jesucristo está a las puertas. Y el mensaje es: conságrate, confiésate, pero con Dios, para que estemos listos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando suene la trompeta, Señor, estemos listos. Y si llega el arrebatamiento de la iglesia, hermano, y tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Nuevamente un saludo, un abrazo. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros desde aquí, desde Oakland, California. Gracias, les amamos. Dios los bendiga nuevamente.